Cuando me incorpora a lo que es la dirección de la empresa, tenemos un giro de estrategia de negocio, de cambio de negocio. Valoramos en su día el cambiar el nombre de Cunel y así podernos ubicar más fácilmente, sobre todo que la gente nos ubicara ya en el nuevo modelo de negocio, pero quisimos mantener, lógicamente, lo que no tanto nos había aportado durante los 65 años y nos convertimos más en una escuela de negocios y dejamos ya el perfil de academia porque entendíamos que ese perfil ya no aportaba mucho más nuevo, tanto a nuestros potenciales clientes como a nosotros mismos, ¿no? Y desde el año aproximadamente 95 nos dedicamos a lo que es la formación de posgrado, siempre muy vinculado con atendiendo un poquito a las necesidades empresariales, que al final son nuestros clientes las empresas. Realmente lo que las empresas están buscando es captar talento con una actitud muy positiva y muy volcada hacia el trabajo, hacia el esfuerzo y sacrificio, y sobre todo con una formación práctica y útil. La formación, al fin y al cabo, en cuanto contratan a una persona con un determinado perfil, entre comillas, es sencillo dar formación a una persona. Pero sí que las empresas están buscando gente con una capacidad multidisciplinar, que pueda atender diferentes ocupaciones, responsabilidades y competencias, pero siempre especializados en el área para los cuales son contratados. Bueno, el perfil en un 60%, además ayer estuve más o menos mirando las estadísticas, es un perfil licenciado universitario, titulado superior, que ha terminado la universidad o que ha estado 2 o 3 años trabajando, es un perfil más junior y que está buscando una formación útil, sobre todo útil, o para incorporarse en el mundo laboral o para mejorar su situación profesional. Y luego tenemos ya un abanico un poquito más amplio en el que por supuesto están directivos, porque también nos dedicamos mucho a lo que es la formación in company para directivos, y luego otros, lógicamente, clientes o alumnos con otras titulaciones muy diversas y variadas. Bueno, el proceso formativo realmente, lo que son las metodologías, es cierto que ha habido muchísima incorporación de las nuevas tecnologías, pero sobre todo nosotros hemos seguido fiel a un modelo que al final es qué necesita escuchar el cliente, nuestro alumno en este caso, cuando está en el aula. Son las realidades que un profesional tiene en el despacho o en su puesto de trabajo, que le venga a explicarlas por las tardes o por las mañanas en el horario lectivo. Al final lo que estamos buscando son profesionales con un alto nivel de competencias, de responsabilidades y que sepan transmitir académicamente sus conocimientos a los alumnos. Empleamos muchísimo el caso práctico, el método del caso. Las nuevas tecnologías yo creo que deben ser utilizadas de una forma coherente y consecuente. Yo creo que ha habido unos años de que, bueno, el tema online sirve para una serie de cosas, pero no para todo. Si quieres realmente una formación que lo que te intenten transmitir son una serie de conocimientos y de habilidades, de competencias, el contacto con el profesor en el tú a tú es fundamental. Una cámara te puede dar el servicio, pero es muchísimo más frío, mucho más distante. Yo creo que el sistema educativo español tiene que hacerse un replanteamiento desde primaria. Creo que nos han estado educando en una serie de competencias que creo que no nos están aportando ahora, en este momento, yo creo que muchas herramientas o muchísimas armas para poder desarrollarnos o defendernos en el mercado laboral. Los americanos, siempre lo digo, los americanos siempre van por delante de nosotros unos 15 años en el terreno educativo, ¿no? Ahora estamos hablando mucho del emprendedor en Aragón, en España. Esto es un tema cultural. Aquí nos han educado ya a ser, pues, pensando más en un puesto fijo para toda la vida, más que en emprender desde que somos pequeños. En Estados Unidos, los cursos de primaria, a los alumnos ya les enseñan a ser líderes, ya les enseñan a hablar en público, ya les enseñan a desarrollar nuevas iniciativas. Aquí eso no pasa. Ese sector yo creo que es un sector que faltaba de esa profesionalización y de adaptarse realmente a lo que está el mercado profesional demandando. El hecho de la crisis ha sido, bueno, pues que al final este sector, al no aportar un contenido, yo creo que nuevo, un contenido útil, pues al final ha habido, como vemos también en nuestra ciudad, en Zaragoza, que ha habido muchísimos centros que han cerrado. Pero esto no solamente está pasando en las academias, está pasando en toda la fila de proveedores de servicios académicos, tanto de academias como de centros de idiomas, como de escuelas de negocios e incluso universidades, ¿no? Con la Universidad de Zaragoza hemos intentado en algún momento llegar a acercarnos, pero es muy hermética. Yo creo que no vendría mal que la Universidad de Zaragoza abriera un poquito las colaboraciones a otros ámbitos de colaboración con centros privados, escuelas privadas. Y con la Universidad de San Jorge estuvimos trabajando en un proyecto concreto durante 1 año y pico y bueno, al final ya vimos que cada uno pues ya debería volver otra vez a sus cauces y ahí está, ¿no? Por otro lado es cierto que con los años, aparte que se ha ido posicionando el Salón de Empleo, yo creo como el evento referente en Aragón a nivel de búsqueda de puestos de trabajo, sí que es cierto que la crisis ha cambiado muchísimo los perfiles. En un principio el perfil
que venía al salón era un perfil menos profesional, quizá, y en estos últimos años estamos encontrando perfiles muy capacitados, con muchísima experiencia de trabajo, que se han encontrado en el paro y que estaban buscando una salida profesional.